Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Llama del Gol, su canal para el análisis del fútbol. Y en esta mañana seguramente se habrán levantado con una sonrisa en su rostro y es porque la selección peruana acaba de ganarle 1-0 a Corea del Sur por un amistoso previo a lo que vendrían a ser las eliminatorias para la próxima Copa del Mundo. Una selección que continuamente había recibido críticas con respecto al modelo de juego, con respecto a los resultados que iba obteniendo, pero que en esta ocasión logra levantar un poquito los ánimos, ganándole justamente a uno de los participantes de la última Copa del Mundo. Y en este video vamos a analizar con detenimiento, con detalle y con una nueva perspectiva qué es lo que nos dejó este encuentro entre Perú 1, Corea del Sur 0. Vamos a ello. Perú saldría con una 4-2-3-1 bien marcada, con Galese en el arco, Callens y Araujo como pareja de centrales, Trauco por la banda izquierda, Lora por la banda derecha, Yotun y Aquino en el medio campo, y la línea de tres estaría conformada por Brian Reina, Christopher González como enganche y Edison Flores por la banda derecha, finalizando con Guerrero en la punta. Así formaba el equipo peruano. En el primer tiempo y desde el primer minuto, Perú demostraba sus intenciones, con transiciones rápidas desde un campo hacia otro, manteniendo una posesión larga en zona de inicio, para de esa manera salir con tranquilidad, calma, serenidad, atento, concentrado y completamente organizado y armonioso a la hora de propiciar las situaciones de peligro que éste quiera generar, brindando una presión alta que genere también espacios huecos en la línea defensiva del equipo rival, que sean aprovechados por los defensas y los extremos. Y finalmente, ejerciendo una presión asistida post pérdida, esto es que algunos compañeros puedan relevar, asistir o apoyar a alguien que haya perdido el balón, recuperando inmediatamente el mismo y evitando que se generen más y más errores. Hasta el minuto 4 hubieron una serie de desequilibrios por parte de Brian Reina y combinaciones del equipo en general que propiciaron las primeras llegadas y ocasiones de peligro, que tuvieron cierta nocividad pero que fueron los primeros avisos. Ante los errores, Perú se mostró concentrado, comunicado y atento, avisando, apoyando y defendiendo de manera sólida, lo que demostraba el esfuerzo, dedicación y tolerancia al error evidente en algunos jugadores. Llegando al minuto 10, una buena combinación por la parte de la banda derecha que llega hasta Flores, de Flores a Paolo y de Paolo que llegaba a los pies de Brian Reina, culmina en el remate de este y es el gol de la selección peruana. Una buena circulación desarma la línea de defensa y justamente se llega a la primera alegría del cuadro peruano. Ya inmediatamente después, en el minuto 11, Perú se recoge un poco más para bascular y compensar el desgaste, pero sin perder justamente la atención en el rival. Lo que los comentaba, hubo presión asistida post pérdida para de esa manera evitar errores continuos y también que el rival no tenga la claridad suficiente para generar ocasiones de peligro. Corea tuvo más posesión, pero cierto es que con poco peligro o profundidad, como les iba comentando. Hubieron algunas situaciones que de repente podemos destacar en el partido y que se pueden solventar a futuro. Por ejemplo, hay una situación en la que el balón sale y Trauco se queda reclamando, en lugar de seguir el balón. Algo que debió haber hecho, ¿no? Porque el VAR algunas veces no contempla esas situaciones y si nos encontramos en competiciones, pues esto podría perjudicar un poco. Pero evidentemente, bueno, claro está que de los errores se puede aprender y son situaciones que hay que remarcar justamente para aprender estos errores. Llegando al minuto 15 hubo una alternancia, digamos, de posesión, transiciones y coberturas entre Perú y Corea. Perú cierto es que no perdió la agresividad y mantuvo atención y comunicación en todo momento, pero no tuvo tanto el balón como al inicio del partido. Corea se veía impedido prácticamente de un juego libre en tres cuartos de cancha, y llegando al minuto 27, una pérdida justamente de la atención y la no cobertura por parte de un compañero o por parte de Callens, ¿no? Quien fue que perdió el balón, casi culmina en una jugada de peligro, pero que, salvedad, culmina con un remate muy malo por parte de un jugador de Corea. Llegando al minuto 32 se podía notar que hubo algunos jugadores que no demostraban del todo su nivel y es que no participaron tanto, digamos, con sus clubes anteriores como Edison Flores o Pedro Aquino
que demostraban algunas falencias en cuanto a la comunicación. Y esto se podría fortalecer de repente en entrenamientos posteriores, ¿no? Para recuperar ese nivel y prevenir más pérdidas de balón. Lo que justamente se podría justificar por la pérdida, digamos, de la titularidad de estos en sus clubes. Pero llegando ahí, digamos, al minuto 35-45, uno se podría dar cuenta de que Perú generaba buenas ocasiones de peligro. Pero esto era evidente por las bandas, ¿no? Pero por parte del medio campo, con el enganche que debía cumplir la función Christopher González, se veía más involucrado, ¿no? En labores defensivas que en labores ofensivas, es decir, generando juego, dando pases o asistencias a Pablo Guerrero, abriendo un poco más el campo, ¿no? Que es lo que pedía Reynoso, pero se veía un poco imposibilitado de poder realizarlo. El segundo tiempo inició sin cambios, pero a la vez se modificó un poco el juego, ya que se veía un poco más trabado, desorganizado, gracias a que la presión de Corea del Sur surtía su efecto en el medio campo y en la defensa de la selección peruana. De hecho, pudieron notar que hubo más repliegue defensivo por parte del cuadro peruano, casi dos líneas, digamos, rondando las inmediaciones del área propia, con poca elaboración e ideas claras, pero esto sumado también al hecho que se presentaron, llegando al minuto 50 aproximadamente, los primeros cambios. Salían Edison Flores y Aquino que, para compensar un poco el poco tiempo que tenían en sus equipos y el nivel que todavía faltaba demostrar, salieron y entraron, bueno, en su lugar Cueva y Cartagena, a la par que Abraham y Santa María reemplazaban a Trauco y a Callens. Y cambiaba un poco el sistema, ¿no? De Reynoso. Empezó a jugar con línea de 3 para ver cómo se manejaba Perú. Pero ese cambio táctico a la vez también trajo descoordinación en la línea defensiva, justamente por esa presión que ejercía Corea del Sur. Hubieron errores, por ejemplo, Santa María erró una vez, Araujo también, y demás jugadores, por ejemplo, también Lora, pero cierto es que estas situaciones se pudieron manejar, ya que la línea defensiva última no permitió que Corea del Sur remate con tranquilidad. Incluso Galese tuvo ocasiones para salvar a la valla peruana, por ejemplo en el minuto 61, donde una pérdida del marcaje por banda izquierda llega justamente Galese saliendo de su arco a cubrir el balón y finalmente, gracias a Dios, no culmina en gol. En el minuto 65 se recupera un poquito la movilidad de banda a banda con buenas circulaciones y casi esa situación culmina en gol. Avisaba el equipo peruano. De nuevo se evidenciaba otro cambio. Entraba Valera y salía Guerrero, quien pudimos notar que en algunas ocasiones se mostraba frustrado por no cumplir a la par, digamos, se podría decir su rol de delantero. Quería marcar gol, volver a la selección peruana y de esa manera hacerlo a lo grande, pero no pudo cumplir ese objetivo, se frustró un poquito, digamos, se pudo notar en su rostro o cuando no se recogía tanto, ¿no? Para de esa manera poder sobrellevar las situaciones de ataque del equipo peruano, pero salió aplaudido y enhorabuena también le dieron sus compañeros para de esa manera motivarlo e incentivarlo a que lo siga intentando en ocasiones posteriores. Ya llegando al minuto 72, se podría decir que a partir de este momento el mayor protagonismo ha sido de Corea del Sur, y fue evidente. Reynoso, con ese cambio táctico que realizó a raíz de las sustituciones con línea de 3, se perdieron algunas coberturas, el dominio sobre todo en el medio campo por parte de Christopher González, por parte de Yosimar Yotun, ya que tocaron menos los balones y hubieron más errores a la hora de salir, porque no los encontraron justamente a ellos. Esos errores en salida propiciaron que a la vez hubiera poca asistencia por parte de los compañeros, evidenciando que hubieron pocas situaciones para el equipo peruano y más ocasiones claras para el equipo de Corea. Lo que a su vez incentivaba que ya sea por miedo, ansiedad, a que el partido, digamos, se decante más para Corea y nos empaten, ¿no? Se replegó mucho más el equipo peruano para asegurar el partido. Con eso finalizó, digamos, la participación de Brian Reina en el minuto 79, entrando Sergio Peña para los últimos minutos. A pesar, digamos, de tener algunas buenas circulaciones gracias a las indicaciones del entrenador, se pudo notar que algunos defensas y medios suplentes necesitaban mejorar en cuanto a los aspectos técnico-tácticos, transiciones, toma de decisiones y otros aspectos, porque Perú al final lo termina aguantando y se lleva la victoria más metido en su arco que en el arco rival.
Entonces se notó una disparidad, se podría decir, entre la primera y la segunda mitad, que ya analizaremos a continuación, pero remarcando cada uno de estos hechos que sea necesario solventar cada una de las dificultades que se evidenciaron en este partido para mejorar a futuro. Bien, después de haber repasado cada uno de los hechos o sucesos que nos dejó este Perú contra Corea, salta a la vista que en la primera parte pudimos notar un Perú diferente o dispar al Perú de la segunda mitad, en la medida de que el Perú de la primera mitad atacaba más insistentemente al arco de Corea del Sur, es decir, que ejercía presión alta, mientras que en la segunda mitad se replegaba un poco más para contrarrestar los continuos contraataques de Corea del Sur. También, por ejemplo, se ejercía el marcaje asistido, es decir, que cada uno de los compañeros apoya al otro cuando éste cometía un error, para que no se genere una cadena de errores que culminen con una ocasión de gol por parte del rival, lo que sí se vio en la segunda mitad. Pero también hay otro hecho importante que es la transición o los desbordes continuos que tuvo, por ejemplo, con Brian Reina en la primera mitad la selección peruana, pero que se perdieron con un poco de sorpresa en la segunda mitad. Y es que justamente en cuanto al dominio, a la conducción o la coordinación de la selección peruana ha cambiado desde la primera mitad a la segunda mitad con algunos sucesos que vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, con el tema de los cambios. Los cambios a la vez trajeron un cambio táctico, es decir, que algunos jugadores ingresaron para cambiar el sistema. Antes se jugaba con la típica alineación que salió anteriormente, que lo mencioné, pero en el segundo tiempo jugaron con línea de 3, algo que Reynoso ha ido insistiendo a lo largo de los entrenamientos, y que por ejemplo lo trajo a colación en el partido contra Alemania que perdimos 2-0. Algunos saltarán de repente a decir que esa alineación no es óptima para la selección peruana, que nos hace cometer varios errores y demás. Pero cierto es que hasta que los jugadores no se adecúen a ese sistema de juego, que claro está que no lo han enseñado anteriormente a la selección peruana, no vamos a poder decir que no es óptimo, o no es habitual o no va a servir, porque falta todavía un periodo de adaptación a ese nuevo sistema, a los movimientos, técnicas y habilidades que se tengan que poner en juego para de esa manera sobrellevar el partido con esa alineación y de esa manera tener un rendimiento óptimo. Entonces, todavía como estamos en un periodo de preparación y nos toca todavía un partido, por ejemplo, contra Japón, esto se va a ir trabajando continuamente. Así que esto Reynoso hay que tenerlo en cuenta de que lo va a asistir, lo va a trabajar y se va a dar cuenta si es que funciona o no funciona para descartarlo o no de cara a lo que vendría a ser las eliminatorias que se aproximan. Pero también está, por ejemplo, el hecho de que Corea del Sur se percató un poco de cómo jugaba la selección peruana. Perdía un poco de sorpresa, ¿no? Justamente en la segunda mitad, Perú, porque Corea del Sur notó de que cuando presionaban algunas veces Perú se replegaba. Incluso lo vieron en la primera parte. Cuando Corea del Sur inicia el partido, inicia con una presión alta. Comienza a mover a cada uno de sus delanteros e incluso su línea de medio campo un poco más cerca hacia el arco rival. Y de esa manera poder generar errores en la selección peruana. En la primera parte no funcionó porque justamente esos apoyos defensivos que tuvieron entre compañeros, el estar atento, concentrado, ha ido, digamos, en línea a lo que se esperaba acorde al partido. Pero esa intensidad, digamos, de atención, concentración, ha bajado a los inicios de la primera parte de la segunda mitad, se podría decir. Entonces, como Corea notó eso, insistió de nuevo con la idea inicial que tenía, atacar constantemente y de esa manera generar errores en la selección peruana. Y sucedió ello. Entonces, Perú se confió un poco en la primera mitad y en la parte de la segunda mitad, porque notó que era bastante fácil o simple poder llegar hacia el arco de Corea del Sur, por los desbordes de Reina, por el típico toque peruano que podemos atribuir, y de esa manera poder llegar al arco, generar ocasiones de peligro, etcétera. Pero eso no sucedió en la segunda parte, entonces la expectativa con la que salió Perú cambió. Eso generó de que hay una sensación, digamos, de pérdida de control. Y esa sensación de pérdida de control también lo podemos llamar como miedo, ansiedad, tensión, porque el partido estaba viendo que de repente se le podía escapar de las manos.
Entonces por eso toda la selección peruana se replegó en mayor medida, lo que dejaba en cierta parte algunos espacios, descoordinaciones, desconexiones, que luego el comando técnico fue asistiendo, ¿no?, con algunas indicaciones. Pero es un hecho que no hay que desdeñar porque en cierta medida puede pasar en las eliminatorias que se dé ese suceso. Entonces hay que tener que estar más atento, saber qué técnicas podemos utilizar para recobrar la atención, la concentración, el poder comunicarnos constantemente, que de repente es una de las falencias que podemos notar en algunos jugadores, sobre todo algunos que llevan gran parte de tiempo sin poder ser titulares en su equipo, como puede ser Edison Flores, como puede ser también por ejemplo Pedro Aquino, pero a la par con algunos suplentes que no han tenido muchas oportunidades y que recién están demostrando que pueden también ser capaces de solventar algunas dificultades, como Santa María, como Abraham, que no se ha utilizado tanto constantemente dentro de las alineaciones, ¿no?, que había ofrecido Reynoso. Y entonces, como estamos en un periodo prácticamente de preparación, todavía queda tiempo para poder afrontar estas situaciones, ¿no?, que se puedan evidenciar. Algunas dificultades que cada uno de los deportistas de manera individual tengan y de manera colectiva, ¿no?, en el trabajo, por ejemplo, con el sistema de juego, se van a poder ir resolviendo de repente con el transcurrir del tiempo. Si se adecuan al sistema que está presentando Reynoso, con línea de 3, por ejemplo, que ese ha sido el cambio más representativo de la segunda mitad, puede ofrecernos algunas ventajas de manera ofensiva. Tener línea de 3 determina que gran parte, digamos, del cuerpo de jugadores esté en la parte de ataque. Se generen contragolpes, los laterales, por ejemplo, puedan bajar y generar línea de 5, ¿no? Es una alineación un poco variable, voluble y que puede generar ventajas, pero todavía queda tiempo para que estos jugadores se puedan adecuar al sistema. Entonces, ¿hay algunas cuestiones para resolver? Sí. ¿Hay tiempo para hacerlo? Todavía lo hay. Por ejemplo, hay un partido que está pendiente contra Japón, que tenemos unos cuantos días para poder prepararnos. Y de hecho la selección peruana, si no me equivoco, saldrá, si no es hoy, mañana a Osaka, para que de esa manera se puedan concentrar, ¿no?, en territorio nipón. Entonces todavía queda tiempo, hay que seguir con esa expectativa de que, por ejemplo, en este partido no se nos escapó de las manos y supieron aguantarlo adecuadamente. Ya lo dijo en su momento un relator peruano: si no se sufre, no vale, pero evidentemente son cuestiones por resolver. Entonces, sigamos con esa expectativa, sigamos alentando a la selección peruana y sigamos demostrando por qué la FIFA nos denominó como una de las mejores hinchadas del mundo. Sin más que decir, agradecerles por quedarse a esta parte del video, no olviden dejar un like y suscribirse, que es completamente gratuito y me ayudaría un montón a poder seguir teniendo esas ganas de poder elaborar estos videos que seguramente a muchos de ustedes les gusta. Compartan este contenido chocolatoso para ampliar ese círculo de los más interesados en los análisis de fútbol y con ello me despido. Un abrazo de gol.